Hace casi 80 años que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y siempre queda una pregunta, ¿no? ¿Habrá una tercera? Esperemos que no. En los últimos años, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, sumado a un abanico variopinto de conflictos armados como la guerra civil en Siria, la invasión rusa a Ucrania o la guerra entre Israel y Hamás, con su respectivo intercambio de hostilidades con Irán, han puesto la hipótesis de una contienda de proporción global mucho más cerca como escenario. La pregunta es, ¿qué tan cerca? ¿Es posible realmente ver al mundo en llamas como ocurrió entre 1914 y 1918? ¿Y entre 1939 y 1945? ¿Cuáles serían las principales hipótesis de conflicto? ¿Cómo se libraría una batalla con la actual tecnología? Con la actual y con la tecnología de las armas nucleares, que implicaría un colapso de la humanidad. Así que, bueno, así de tranqui viene la mesa que preparamos para hoy. Y recibimos para eso a los capitanes de navíos retirados, Ricardo Barbosa y Fernando Bacotti. Ricardo, Fernando, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos para todos los escuchas. Bien, Saludos. Ricardo ya ha estado acá. En el caso de Fernando es la primera vez. Estás por publicar un libro, Fernando. Estoy por publicar un libro. ¿El martes sale? El martes sale en la Feria del Libro de Buenos Aires, con gran alegría, y después lo pienso traer para Uruguay. ¿Qué Pero título? se editó allá, se llama Un Mundo Transformado, y analiza los últimos 24 años de cambios en la política y seguridad a nivel internacional, cómo han incidido las decisiones políticas de la diplomacia en los desarrollos de seguridad que han habido, ¿no? Cómo han impactado, digamos. Y habla de Uruguay también. ¿Está atravesado por las experiencias personales? Está atravesado por las ¿Como misiones de paz, por ejemplo? Sí, yo estuve en una misión de paz, que fue en Timor Oriental, y a raíz de esa misión, fui contactado por la oficina del secretario general, y me contrataron como civil. Me retiré de la Armada en aquella época, justo me tocaba la edad de retiro, me retiré y ingresé en la ONU a trabajar en una oficina del Secretariado General como especialista en seguridad para operaciones humanitarias. Y ahí pasé mis... Y ahí, bueno, otro día cuando salga el libro nos meteremos en esa historia, ¿no? Cuando hablamos con Ricardo de esta idea, lo primero que habría que plantearles a ustedes es si fantasean periódicamente con estos escenarios que uno entiende son altamente improbables por las los propios aprendizajes de la humanidad después de las últimas dos guerras. Lo hacen frecuentemente y a partir de ahí usan su basamento teórico, su conocimiento para proyectar una tercera guerra mundial. Habría que preguntar si es en situación consciente o inconsciente. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Fernando, si me permitís. Sí, claro. Nosotros obviamente tenemos la experiencia militar, tenemos los estudios complementarios. A ver, Fernando es doctor en ciencia política, pero también vos te basás en experiencias y te basás en estudios teóricos para poder entender el problema. Te voy a poner el ejemplo sencillo. En el tema de atómico, que sería la Tercera Guerra Mundial, porque después de Hiroshima y Nagasaki ya entró eso en juego, hay una paradoja que se le conoce, o sea, se divide las situaciones en dos partes. La parte de arriba sería la parte nuclear y la parte de abajo la convencional. Entonces se llama la paradoja de la parte nuclear contra la convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fue el periodo de Guerra Fría, lo que vos tenías era la parte nuclear inestable. ¿Qué quiere decir inestable? Tensión, temor, amenaza, posibles ataques. Y la parte de abajo, que era la convencional, pequeñas guerras. Las proxy war, como se llama, ¿no? La guerra Ahora de le dicen las proxy war, pero antes eran un Vietnam, una Argelia, unos tiritos ahí. Afganistán. Sí, se arregla entre los que estaban en la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría y viene un periodo de estabilidad en la parte nuclear, porque desaparece la Unión Soviética. No nos olvidemos que hay 9 países más con armas nucleares.
y en la parte de abajo, en la convencional, se empieza a agitar la cosa y empiezan a haber conflictos. Entonces vos tenés estabilidad arriba, inestabilidad abajo. A partir de la guerra de Ucrania, y en especial después que el presidente ruso no amenazó, insinuó la posibilidad de uso de armas atómicas tácticas, que después Lo podemos explicar. explicar qué es lo táctico de lo estratégico. Ahí empezó un periodo que es el que estamos ahora y que es el más inestable de todo, porque hay inestabilidad en la parte nuclear y hay inestabilidad en la parte convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés un miedo en la parte convencional, antiguamente lo amortiguabas en la parte de guerra nuclear. Sí, sí. Hoy, como hay miedo arriba y hay miedo abajo, el miedo en la parte nuclear se puede trasladar hacia abajo y el de abajo se puede trasladar hacia arriba. Entonces, genera un momento de inestabilidad y básicamente los dos que tienen capacidad de atacarse a distancia, que son Rusia y Estados Unidos, tienen escuelas de pensamiento a través de juegos de simulación donde se juega guerras nucleares, terceras guerras. Entonces, una línea de pensamiento dice, no, los rusos, ponele, tenemos que atacar con todo, darle un buen golpe y después negociar. Los americanos tienen línea de pensamiento, tenemos que atacar con todo, pero a la parte militar nada más. Y después demostrar una segunda oleada de que podemos destruir todo lo que queremos. Y vos empezás a jugar con esas situaciones y tenés tantas respuestas como combinaciones de líneas de pensamientos que hay. Pero lo que estábamos hablando con Fernando abajo en la cafetería, lo que nadie se pregunta, y vos tampoco te lo preguntaste, esta tercera guerra mundial, ¿qué pasa con los otros que tienen armas nucleares? Claro. Por Porque- eso, capaz que hay que arrancar por cuál podría ser el posible disparador, qué alineamientos geopolíticos existen y a partir de ahí ver esas combinaciones. Claro, y ahí, bueno, gracias Ricardo y gente, lo que decías vos de que de los 80 años, estamos a 80 años del primer bombardeo, y si pensamos que la bomba que mató más de 140.000 personas tenía 15 kilotones, y hoy cualquier bomba atómica tiene más de 100.000 kilotones, una cosa así, es impresionante, ¿no? La capacidad destructiva que puede haber. Yo pienso que, para complementar lo que dice Ricardo, hay una teoría que se maneja desde no 80, pero casi 80, que es la teoría de la destrucción mutua asegurada, que los americanos llaman MAD. Esa es la teoría que él explica de otra manera y que dice que si vos me haces esto, yo te respondo con esto. Y en definitiva nos vamos a morir todos. Entonces ahí es que se empiezan a generar los equilibrios o los macroequilibrios geopolíticos y militares en el mundo. Yendo a tu pregunta inicial... Es como un tablas nuclear. Eso, ¿no? Pero lo que te podés No, quedar exacto. tranquilo, lo que ven en la prensa, que se ve mucho, que es eso que se cruzan los misiles, eso hoy No. no. A ver, No. ya vamos a llegar a ese escenario no que es va, el final. estamos Eso me va a ocurrir, pero Vayamos a qué podría desencadenar. Pero Claro. vos lo que me Sí. decís, por ejemplo, de si uno fantasea, y cualquiera que trabaja en análisis o este tipo de cosas, sí, dice, ¿qué pasaría si tal cosa? Y ahora realmente estuvimos hace muy poco viendo, esto lo vimos en directo, en el caso de Irán e Israel, lo vimos en directo. No nos lo contó nadie, esto no fue una ficción que vimos. La cúpula de hierro, los misiles yendo de un lado para otro. Concretamente yo pienso que Irán lo que hizo al atacar a Israel fue una demostración de fuerza limitada, creo que todos manejan esa teoría, y dijeron hasta acá llegamos, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Ante lo cual Israel respondió, MAD. Hacen eso, MAD. Mutual Aggression Destruction. ¿no? Exacto. Nos morimos todos. Nos morimos todos. ¿Por qué? Porque así como Putin ha dicho que para él la guerra de Ucrania es un tema existencial, el ganarla es un tema existencial, está diciendo que los hombres que manejan este tipo de sistemas tienen sus propios códigos morales y de ética. Y cuando es un hombre, ya ahí la fase de incertidumbre es muy grande, Es mayor. lo que puede pasar. Le voy a dejar planteado este escenario para que los dos respondan. Hoy lo pasaba al grupo de Fácil Desviarse, ¿no? Hay un
un periodista que hace un podcast, se llama Lex Fridman, y hace no mucho entrevistó a Annie Jacobsen, que es una periodista norteamericana que ha escrito, por ejemplo, entre tantos libros, El cerebro del Pentágono, ¿no? Entonces, ella hace un análisis de cómo está distribuido el organigrama del procedimiento de un ataque nuclear en los Estados Unidos. Entonces, todo termina en que hay una sola persona que tiene la capacidad de eyectar el botón y que es el presidente de los Estados Unidos. Y que, esto lo creó Eisenhower, ¿no? ¿verdad? El ARPA, que después se fue el DARPA y todos los organismos conexos que se prepararon para actuar en ese sentido. Entonces, hay una sola persona que tiene la responsabilidad y la ejecución, sin que pase por ningún otro procedimiento de decisión, de actuar. ¿Por qué? Porque es la famosa ventana de los 6 minutos, ¿no? Los misiles intercontinentales tienen 6 minutos y son lanzados de Moscú hacia Estados Unidos. Entonces, donde vos detectás que viene un misil, tenés 6 minutos para tomar la decisión de si lanzás el Armagedón o no. Y ella decía, yo he hablado con muchos secretarios de defensa sobre este tema, y vos podés decir, nadie va a cometer esta locura. Pero lo que me han dicho es, todos se plantean la duda. Dicen, puede pasar. Entonces ella dice, todos podemos llegar a depender de que un solo tipo tenga que decidir una ventana de 6 minutos porque otro tipo capaz que cometió la locura, claro. ¿no? Ese escenario, ¿a ustedes les parece plausible, real? Es decir, en eso que venimos hablando, ¿no? Lo que pasa que eso que ella dice, para los que están en el tema, saben la historia que hubo atrás. Desde amotinamientos en submarinos, desde que en los lugares de lanzar eran 2 personas y a su vez tenían 2 personas con una pistola atrás, porque si no accionaban la llave le pegaban un tiro en la nuca y los tipos accionaban la llave. O sea, hubo todo una serie de fallas, porque a veces la decisión puede venir por una falla humana. Siempre pongo un ejemplo. Guerra de los misiles, Cuba, pasa un avión U-2 por arriba de Cuba, lo derriban los cubanos, muere el piloto. Estaban en plena negociación. Y atrás de la oreja de Kennedy, ya a volar toda la isla, que no quede nada. Y Kennedy llama a Nikita Khrushchev. Fidel Castro le manda una carta a Nikita Khrushchev diciendo que haga un ataque preventivo a Estados Unidos. Los líderes hablan entre ellos. Los líderes políticos hablan entre ellos. Ahora, ¿qué pasa? Eso es cierto, pero hoy tenés una incertidumbre de duda mucho más grande, porque, por ejemplo, y no vamos a entrar en tecnicismo, el misil, el Iskander, que es el supersónico ruso, puede ser convencional o atómico. ¿Cómo sabés vos que lo que viene es una bomba convencional o es atómica? O cae en las afueras de un lugar, o explota y cae en el medio. Son 6 minutos. Pero el problema es que hoy vos no sabés si no te están jugando. A ver, la información que nosotros manejamos. La casa de los chascos, me querés decir. Claro. Que te tienen uno que no es nuclear y yo todo un sistema de alarma. Yo no fui. Claro. Fue un tipo que. Hay un libro de Allison, de Graham Allison. Un subversivo que ya controlamos. Ponele. Claro, pero Graham Allison escribe un libro que se llama La esencia de la decisión, que es el análisis de las crisis de los misiles. Claro. Todavía está vivo el viejo, que es el de la trampa Tucídides. Y hace un análisis del estado de la gente y de la institución. Y él plantea que había soldados rusos en Cuba que podían hacer pic y largaban un misil y se pudría todo. Chau, claro. Por eso es la concentración del poder. Pero ahora, en estas teorías que nosotros estamos hablando, y para no sacarle el misterio, la otra vez el Financial Times publicó alrededor de 25 documentos rusos de juegos de guerra contra China. Juegos de guerra nucleares. Entonces vos decís, sí, pero es contra China. Sí, pero a mí lo que me sirve es la línea de pensamiento rusa para un enfrentamiento nuclear. Y la que maneja hoy Putin es de una escalada pequeña, dando un mensaje, tira un misil atómico táctico hasta 5 kilómetros de alcance, o como había antes, claro, que debe haber todavía, que son de artillería, las bombas tácticas. Las bombas tácticas, o una de neutrones, que en 24 horas no hay radiación, te subís al tanque y lo manejás.
Y a su vez convencionalmente hago otra cosa. Por ejemplo, Lituania, Letonia y Estonia tienen 60 kilómetros de ancho. Invado por ese lado, tiro un misil nuclear táctico. El problema que vos tenés en la OTAN, que el artículo 5, si bien dice que es, si nos atacan a uno, atacan a todos, pero lo que dice es que cada uno responderá de acuerdo a sus medidas, pudiendo llegar al uso de la fuerza. Entonces, mientras vos vas al baño, venís, te fijás qué pasó, pim, pum, pam, pam, el otro te pateó la puerta, te entró al cuarto, te robó las cosas y se fue. Bueno, yo quería ordenar, justamente, antes de llegar al escenario nuclear, qué enfrentamientos o qué tensiones podrían eventualmente desencadenar en un cruce entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. Pero hablaron recién de Israel-Irán. Y en su momento tuviste una tensión de Pakistán y la India, y tenés a China, que tiene sus propias tensiones. ¿Cuáles serían los posibles escenarios que desencadenarían? Bueno, obviamente tenés a Rusia amenazando a la OTAN y Estados Unidos de retaliación. ¿Cuáles serían los posibles escenarios que decantarían en un Y viste que ayer el presidente de Irán, anteayer, estuvo en Pakistán. Ahí está, por eso digo, o sea, hay muchas alianzas, muchas enemistades cruzadas. ¿Cuál sería el escenario perfecto para que desencadene un conflicto nuclear? Yo creo que tu pregunta digamos, es el disparador para preguntarse cómo se está redistribuyendo el poder mundial hoy por hoy, ¿verdad? Porque hay una redistribución notoria para lo que es el poder. Y a mí me preocupa mucho en este momento ver cómo ha crecido la India silenciosamente para nosotros, que estamos de este lado del mundo. Porque nosotros vivimos del otro lado del mundo, en donde pasan las cosas. Este tipo de cosas que hablamos es allá. Y la India está generando un poder naval gigantesco porque como todo su comercio, el 95 o el 93% de su comercio es a través de rutas marítimas, ellos han generado una gran marina y ahora están diseñando todas las armas estratégicas para poner en sus submarinos. La China es otro jugador que está también en este tema. Entonces yo marqué 4 escenarios acá. Uno, ya lo dijeron ustedes, es el tema de la tensión permanente que hay entre los dos grandes, ¿verdad? Los dos que pueden volver a que el mundo sea bipolar. Rusia, Estados Unidos. Claro, o unipolar. Ese es Rusia, Estados Unidos, es un clásico, ¿verdad? Y casualmente yo creo que esa es la menos posible. Yo creo que esa es la menos posible, por todo lo que hemos hablado y por lo que estamos viendo. Los dos grandes se van a cuidar de no generar una destrucción masiva. Asia Oriental, y ahí tenemos a Corea del Norte, que está permanentemente amenazando a todos sus vecinos, a Japón, a la otra Corea, a Taiwán. Los está amenazando a todos, ¿verdad? Y ahora probablemente aliándose con Rusia para generar algún otro ataque. Entonces, ¿cuál puede ser ahí el disparador? Y que lo que hablábamos hoy, la persona. En Corea del Norte yo pienso en la persona. Que la persona quiera transgredir una de esas líneas rojas y un día diga, hoy me levanté con ganas de generar una explosión que no sea en el atolón de no sé dónde. No ha pasado todavía con los Kim Jong, ¿no? Que sea en tierra, claro. Todavía no ha pasado que crucen esa línea. Pero ¿sabés qué pasa? ¿No? Perdona que te corte, Fernando. Las pruebas que hace Corea del Norte, lo que está demostrando es que la tecnología de Occidente no tiene la capacidad de detener a un misil intercontinental cuando está en la primera fase de ir hacia la estratosfera. Claro. Cuando está subiendo. Si vos lo destruís ahí, se elimina la amenaza. Si vos lo destruís cuando está bajando, capaz que no lo destruís, hace rebotar y te cae a 200 kilómetros de distancia, es una bomba. ¿No tiene Occidente eso, Fernando, para rebatirlo? No. Además, no se olviden que yo tenía anotado acá también, me faltan 3 escenarios, pero hay que pensar en el tamaño de la ojiva cuando la persona se decide hacer eso o la fuerza que se decide a atacar o hacer la prueba. Yo creo más que nada voy por el tema de la bomba táctica. Me parece que eso lo vamos a ver antes de fin de año. ¿Ah, sí? Sí, y me parece también que va a ser dentro del marco del contexto Rusia-Ucrania. Me parece. ¿Qué tan alto del suelo detona? Porque ese tipo de proyectiles no detonan por contacto, sino en altura. Y midiendo la altura es que se mide la expansión que va a tener la explosión y todo lo que va a afectar. Y el entorno local. Porque no es lo mismo tirar una bomba, como han hecho, por ejemplo, en cercanías de los reactores nucleares de Zaporilla, por ejemplo, que tirar una en Nueva York o tirar una en Buenos Aires.
Y todo eso lo analizan detenidamente los operadores de estos juegos que, como decía Serrat, juegan con cosas que no tienen repuesto, Claro. ¿verdad? Porque el día que suceda eso, no hay repuesto. Va a haber una masacre, realmente. Decías, el primer escenario, Corea del Norte, un Asia Oriental, país oriental, sí. el otro India y Pakistán, lo había dicho Uní, es una disputa tan larga esa por el control de Cachemira que nosotros la tenemos muy clara acá en Uruguay porque siempre tuvimos un observador militar destacado ahí desde el principio de los conflictos. Y también en India y Pakistán puede incidir el tema religioso y el tema del predominio territorial para que en algún momento algún líder se sienta tentado en cruzar una línea roja y atacar. Con un ataque mínimo también. Pero eso, lo que tenemos que entender y lo que la gente debería entender, que el ataque mínimo genera toda una cadena atrás. Porque los grandes también se ponen en la alerta. O sea, ponen en alerta a todo el sistema nuclear como tal en el mundo por una bomba táctica. Que de repente, es como decía Barbosa, no va a hacer un gran daño. El otro es el Oriente Medio y lo que estábamos hablando de Irán e Israel, básicamente. ¿Qué pasa allí? Bueno, yo también creo que Irán tiene todas las intenciones de en algún momento atacar. ¿Qué sucede? Que este periodo de la historia lo toman un periodo bajo, políticamente, económicamente, con discusiones internas de lo que es todo su gobierno, las malas decisiones que han tomado en materia económica sobre todo, un desgaste un poco de las figuras de los ayatolás también, y están esperando su momento. ¿Por qué? Porque tanto Israel como Irán, como el caso de Irak también, en cierta medida Turquía, tienen otra forma de ver el tiempo muy diferente a lo que lo vemos nosotros. Para nosotros nos parece que lo que no pasa hoy y la semana que viene no pasa nunca más. Ellos esperan 2 generaciones porque un tataranieto es el que va a apretar el botón. Y ya se están preparando para eso seguramente, ¿verdad? Y lo otro, bueno, es un tema que me gusta mucho, me gusta entre comillas, que es el tema de la ciberguerra y las guerras híbridas, de las cuales se está hablando mucho en estos tiempos, de la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? ¿Cómo se está manejando? Y que el conflicto de Rusia y Ucrania parece ser el ejemplo perfecto de la guerra híbrida aplicada a un conflicto bélico. Bien. Hacemos una tanda, Sí, ¿querés? sí, sí. Respiramos. Y respiramos. Estamos con Fernando Bacotti y con Ricardo Barbosa Sass, el famoso tío del sapo. Le dejo planteada una hipótesis que todavía no me tocaron para después de la tanda. Me tocaron todas, pero nadie me planteó la posibilidad de una invasión a Taiwán. ¿Lo hablamos después de la tanda? Yo lo dije. ¿Lo dijiste? Sin mencionarlo, lo dije. Sin Dije mencionarlo. Taiwán, Corea del Norte, a Taiwán. Está bien. Por eso. Ampliamos. Igual para después de la tanda ampliamos. Claro, porque vos ahora tenés movimientos claros, ¿no? Rusia dijo, Ucrania es mi tema, no es de la OTAN. Es mi tema, no es de la Unión Europea. ¡Pum! Guerra. Pero Juanchi, esto es sencillo. Se pelean los vecinos y yo aprovecho y saco ventaja. Exacto. Claro. Pero con Taiwán está ahí, está latente, pero todavía no ha pasado nada. Es posible que en el corto plazo ahí haya un escenario bélico con todo lo que eso implicaría, ¿no? Lo hablamos después de la tanda. Seguimos conversando con 2 capitanes de navío retirados, Fernando Bacotti y Ricardo Barbosa Sass, sobre este hipotético escenario de una tercera guerra mundial. Hubo una suerte de arranque con un análisis geopolítico de los posibles conflictos que dispararían una guerra a gran escala, una guerra global. Y hoy día cuando hablamos de una guerra global, hablamos de una guerra nuclear, como plantearon desde el vamos, ¿no? Entonces capaz que nos podemos meter ahí, o sea, en cualquiera de esos escenarios que planteó Fernando antes de la tanda, bueno, se disparan las alianzas y los enfrentamientos posibles entre los países que se encadenarían eventualmente en el uso de armas nucleares. Para que tu audiencia no diga que andamos dando vuelta y no vamos a lo concreto, Estados Unidos, una democracia, obviamente que no va a ser el primero en atacar con armamento nuclear. Va a responder. Porque su lógica republicana lo plantea así. Vamos al otro. El año pasado, como yo le digo cariñosamente, el tío Vladimir, dijo que la doctrina nuclear rusa permitía 2 umbrales posibles para el uso de las armas nucleares.
represalia contra un primer golpe. Y ahí tenés el problema si el golpe es real o de falsa bandera. O sea, me lo autoimpongo. Y después si la existencia misma de Rusia como Estado se ve amenazada, incluso si se utilizan armas convencionales. Lo que decía Fernando, vinculado a esa visión que tiene Rusia de su poder y qué tiene que ser. ¿Cuáles son los criterios concretos basados en esos documentos de una posible guerra con China? Que es lo que tenemos documentado. Incursión del enemigo en territorio ruso, y esto lo escuchaste en la guerra de Ucrania constantemente. Destrucción del 20% de los misiles intercontinentales. Destrucción del 30% de los misiles de crucero. 3 o más cruceros, o sea, buques, estamos hablando de 200 metros, 560, como el Mosca que hundieron los ucranianos, que le destruyan 3 aeropuertos, el impacto simultáneo en el centro costero de mando y de reserva, o sea, el mensaje para el militar es, me están destruyendo el centro de comando y control y me están destruyendo la reserva del centro de comando y control, o sea, me están cortando la cabeza para después atacarme, y esas serían las posibilidades en que Rusia diría, a partir de estas situaciones, nosotros respondemos con armamento nuclear, porque la lógica sería el armamento nuclear generaría el compás en la guerra, porque vos cambiás la pisada, vos o estás respondiendo, o si fue convencional vos escalaste, y después, como dicen los rusos, escalamos para desescalar, o si te están avanzando con esta arma de destrucción masiva, como dijo Fernando, que hoy son 5 o 6 veces más lo que fue Hiroshima y Nagasaki, vos detenés un frente de 300 kilómetros de ataque. Y eso es lo que maneja Rusia. Y les debemos qué haría Pakistán, qué haría la India, qué haría Norcorea, qué haría China, porque China hoy tiene 500, 600 bombas atómicas, o sea, le faltan 10 veces más para llegar a los Estados Unidos. Se calcula que en 20 años recién llegan a completar los hilos. Norcorea, como dije, Israel que no reconoce, Sudáfrica que no se sabe, y después tenés el otro tema que le estuvimos hablando fuera de micrófono, que hay países como Japón que tiene material para hacer bombas atómicas y desde el año 60 sabe cómo hacerlas y las puede hacer rápidamente. Lo otro es Alemania comprando bombas atómicas a Estados Unidos para establecerla en territorio alemán, y lo otro que no comparto acá con Fernando del uso del arma táctica en este año, y después apostamos un asado y el que pierde paga, invita a todo el resto. Que lamentable ganar una no vale hacerla explotar acá en Uruguay, tiene que explotar en el extranjero. Todas estas situaciones hay un proceso de degradación. Viste que Macron salió a hablar de los posibles soldados franceses en Ucrania. ¿Qué voy con esto? Vos preparás a la población psicológicamente para la situación que te podés afrontar. Cuando fue la guerra de Irak 1, Bush hijo, vieron que los estadounidenses tienen los DESCOM, que son los niveles de amenaza que puede sufrir el país. Va de 1 a 5. 5 es el peor, 1 es el más leve. Y cuando estaban en esa, pasaba del 3 al 4, del 4 al 3, del 3 al 4. O sea, había un juego, lo que se llama el juego psicológico del temor. Como vivís en democracia, necesitas el apoyo de la población. Entonces, Europa, que vive en democracia, y también, no, lo hablamos en el café, claro. El artículo 5 de la OTAN no dice que vos tenés que responder en forma inmediata. Ya en la época de De Gaulle, estamos hablando de la década 60, Francia no confiaba de que Estados Unidos usara sus armas atómicas contra la Unión Soviética en defensa de Europa. Hoy, Francia tiene tengo acá, pero de unas 300, 400 cabezas nucleares, el Reino Unido con unas 250, les dan para protegerse de ellos. Entonces atacan Lituania, Letonia y Estonia. La población francesa hoy diría, sí, vamos a la guerra, vamos a atacar nuclearmente a Rusia porque atacó a Lituania, o diría, vamos a negociar para que no nos ataquen a nosotros. Claro. Claro. ¿Fernando? Hay un tema, por sobre todas las cosas, que creo que estamos girando siempre en lo mismo que empezamos, es negociación. Resolución de conflictos. ¿Cómo se maneja hoy por hoy el mundo en el tema tan delicado de la resolución de conflictos? Por ejemplo, Naciones Unidas tiene una doctrina que se llama diplomacia preventiva,
en esta oportunidad, en el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, fracasó directamente la diplomacia preventiva, porque habían avisos desde los satélites, las imágenes, las informaciones de que Rusia estaba desplazando tropas hacia la frontera desde hacía más de 2 meses. Sin embargo, la ONU no ejerció ese tipo de política de diplomacia preventiva y no se interesó en ver realmente cuál era la situación que se podía generar cuando hay un desplazamiento tan importante de tropas como hubo. Entonces yo creo mucho en ese tema de la negociación. ¿Y por qué la ONU no reaccionó con este tema? Y porque las hipótesis de conflicto no indicaban de que Rusia realmente iba a atacar, como después, durante la asamblea de la ONU que hubo a continuación, Putin tan libre de... Pensaban que era una falsa alarma. Claro. Y sin embargo él dijo que le pasaba por arriba al derecho internacional humanitario y a todos los tratados habidos y por haber, y que él estaba en su guerra, porque esto para él es un tema existencial. Entonces, bueno, hay que ver también que me gustaría hablar, todo esto también es... Yo le quiero plantear algo, sí. ¿no? Yo sé que es un tema un poco más político, entonces, para que la respuesta es menos concluyente de su parte. Pero es verdad que esta guerra con Ucrania, más allá de lo que uno piense, ¿no? Sobre la soberanía o el derecho de autodeterminación de los pueblos, todo lo que quieras. Si alguien pudiera incidir fuertemente, imagínense que que le invaden a México a los Estados Unidos, ¿no? Una fuerza mucho más poderosa que México. Entonces, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos? Que siempre es, bueno, tengamos una política sobre nuestro continente. Como el ejemplo más básico, que le pongan misiles en Cuba. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos que le pongan misiles en Cuba, no? Entonces, en relación a Ucrania, ¿cuál es la respuesta de Rusia cuando vos ves que lo que ellos entienden que es parte de sus entrañas histórica, con todo lo que ha pasado, porque no son dos pueblos diferentes, no importa, claro, pero claro. son... Le dicen, vos, y yo me voy para la OTAN. Si me habilitan, me voy para la Unión Europea y me voy para la OTAN. No te para ningún lado. Es un tema nuestro. ¿No? Mirá, nos tenemos que ir para atrás en el tiempo y yo decirte que así como los norteamericanos hasta el día de hoy siguen creyendo en la doctrina Monroe para tratar su patio trasero, que somos nosotros, casualmente, los rusos tienen lo que llaman la doctrina Primakov, que es aquella que cuidaba a toda su franja y todo lo que era la vieja Unión de la República Socialista Soviética, que hoy ya no se llama más, pero sí la zona esa donde está Tayikistán, Kirguistán, todo eso se llama Jorasán. Llaman el Jorasán y lo cuidan mucho, ¿verdad? Y esa doctrina Primakov hablaba de la multipolaridad, que no querían que Estados Unidos se viniera arriba como un único poder, la OTAN también, hablaba del eurasianismo también, que era aliarse en determinado modo con todo lo que es Eurasia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cosas que están muy adentradas en también lo que hablamos un poco fuera de micrófono, en esas creencias religiosas, en esa diferente concepción del tiempo que manejan del otro lado del planeta. Claro. Como nos invitaron a un debate y vamos a tener diferencia de opiniones, Claro, y obviamente claro. las arreglamos afuera, pero acá las vamos a exponer. Si bien es cierto lo que dice Fernando, hay que entender también lo siguiente. Europa no es anglosajona 100%. Estados Unidos es anglosajón 100%. A tal grado que hoy dicen que el Reino Unido no pertenece a Europa, pues se fue de Brexit. Claro. Entonces, vos Europa lo que tenés es ese discurso hipócrita y falluto. Porque no nos podemos olvidar del Mix 1 y Mix 2. Yo les preguntaría a los uruguayos, si Brasil nos invade y toma Artigas y Rivera, muchos dirían, sí, Rivera que se los regalo, Artigas o también. Pero la conciencia nacional diría, no vamos a negociar nunca con Brasil para entregar a Artigas y Rivera. Todas las doctrinas que nombró Fernando, por supuesto que son válidas y están en el ADN ruso, en especial lo que llaman los ruskis, esos
rusos blancos, ojos celestes, europeos, que es toda la gente que comanda, pero también ha habido una evolución del mundo, y más que nada con el tema de Internet, y el tema de Ucrania que planteaba Juanchi, la gran discusión, porque eso sí lo viví personalmente viajando a Europa, a República Checa, Eslovaquia, Polonia, yo viví la entrada de esos países a la Unión Europea. Yo decía, pero ¿y cuál es el motivo que ustedes entran? ¿Sabes por qué queremos entrar a la Unión Europea? Para bajar los niveles de corrupción. Porque los niveles de corrupción que nos dejó la Unión Soviética son increíbles. Entonces entramos a la Unión Europea, nos establecen reglas, controles, y obviamente que tenemos miedo de que el país más poderoso que tenemos al lado, que es Rusia, que tiene una lógica imperial y de conquista, no se nos venga arriba, y la única defensa que tenemos es la OTAN, que el 50% de la OTAN es Estados Unidos. Entonces vos, la respuesta, una cosa es con Estados Unidos, otra cosa es sin Estados Unidos. Cuando ocurre esto que ocurre, que fue un error de cálculo, porque me gustaría hacer el imaginario, si en 15 días Rusia hubiera conquistado Ucrania, hoy ya no estábamos hablando más de Ucrania. No, claro, se Y terminó la Europa discusión, ¿no? seguía teniendo gas y petróleo barato ruso Claro, y cambiando, y se olvidaron de todo. ¿Quién eran los ucranianos? Sí, el origen Pero no de los sucedió, rusos. ¿no? Pero no sucedió. Claro. Y entonces ahora vos tenés el riesgo de 400 años desde la paz de Westfalia, que es el respeto a los límites de los estados, y para mí la esencia de este conflicto no es ni siquiera lo que dijo Fernando, que es cierto para muchísima gente, pero son dos choques de modelos diferentes. ¿En qué sentido? Vos en el modelo ruso hoy, los negocios los manejan amigos míos que yo pongo. Y en una democracia, los negocios los manejan lo que la gente elige como gobernantes. Eso es perder el poder para unos y para otros es ganar el poder. Entonces, esa pelea y obviamente el prestigio de una nación que quiere dejar de ser considerada potencia regional, como aparece en los documentos de la Casa Blanca, publicaron en el primer año de Biden, que tiene que publicar lo que es la línea estratégica del periodo de gobierno, ahí te menciona, creo que la página 6, menciona a Rusia como conflicto regional y a China como enemigo estratégico en la página 9. Bien. Entonces, todo esto que estamos hablando, obviamente las probabilidades de guerra nuclear, por supuesto, las posibilidades para mí son bajas porque la alerta anterior, por ejemplo, los rusos le dicen el SOT-SIT, que es una operación destinada a causar daños materiales y psicológicos combinados, limitando al mismo tiempo las víctimas civiles y evitando una escalada involuntaria, donde atacan instalaciones críticas, militares, económicas y políticas administrativas. Guerra híbrida. Eso viene antes de la nuclear. Bien. Una duda que tengo, que capaz que es de perogrullo, pero hablamos de 50, 200, 500, 700 mil ojivas nucleares, ¿no? Dependiendo del país, y más, mucho más. Mucho más. Pero Sí, vamos a tener- es un incremento simbólico ese. Hay como ese arsenal? 12.000 en total, ¿no? 12.500. No, estoy hablando por países. Algunos países Pero, tienen algunos tienen más, 200, otros otros tienen tienen. Llegamos a tener 70.000 por país. Está bien. La pregunta es, ¿llega un momento en que parece absurdo seguir fabricando ojivas nucleares o no? No. ¿O tiene un motivo que excede lo simbólico? Del potencial Yo creo bélico que tiene. que, mirá, genial. Yo creo que los tratados de no proliferación nuclear y el otro tratado que hay, Que no entran las armas tácticas. Que no entran las armas y que no hay tácticas. muchos países que están. Pakistán no está, India no está. han generado, de todas formas, una cierta conciencia en disminuir la producción. Pero para los países que tienen la tecnología, es muy fácil producir la bomba, porque manejan esa teoría de maneja los isótopos, que es lo que se precisa para activar las Claro. ojivas, y entonces, al tener acceso a eso, que realmente los países que tienen esa posibilidad son los que tienen los reactores nucleares. Todo país con un reactor nuclear es un potencial generador de un arma. Por ejemplo, la semana pasada, creo que fue Bolivia, firmó un acuerdo con China para establecer un laboratorio de estudios de energía nuclear con la finalidad de la energía verde y demás.
Pero ahí va a suceder lo que yo digo. Cuando tengan el reactor, ese reactor es multipropósito, nunca es para una sola cosa. Sapo, respondiendo un poco a lo Sí. que vos preguntabas, ¿por qué la cantidad? La lógica de la MAD, o sea, de la destrucción mutua asegurada durante la Guerra Fría, era la capacidad de lanzar oleadas de ataques. Francia tiene el problema, si bien tiene 250 armas nucleares, tiene alrededor de 90 lanzadores. O sea que Francia, en su pico máximo, podría lanzar desde tierra 10 bombas nucleares, desde los submarinos 20 bombas nucleares, y después tenés un periodo muerto que tenés que recargar. En cambio, toda esta gente que con esta capacidad que tiene, porque por ejemplo Estados Unidos tiene 1.770 ojivas desplegadas, listas a usar. 1.938 almacenadas como reemplazo. 5.244 es todo el inventario. Y tiene 3.700 en reserva. ¿Qué está diciendo esto? Y mirá, si vos me atacás, y yo tengo 500 lanzadores. Mi primer tanda sale de 500. A la hora sale otros 500. A ver, es demencial, porque vos ya tirando 500, volvimos a la era de piedra, con otros 500 más, quedamos hecho una molécula, y con 500 más estamos viajando en el espacio hecho un polvo espacial. Hay que ir por todo. Les quiero plantear, ya acercándonos un poco al cierre, algo también que había comentado Fernando, ¿no? Que enraiza con la doctrina Kozyrev, ¿no? Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Yeltsin. Pero eso era la época de Primakov, que estaba casualmente en la época de Boris Yeltsin. Claro, por eso iba a eso, ¿no? O sea, en la doctrina de Kozyrev se aceptaba el hecho de la unipolaridad. De la unipolaridad. Que estaba consumada. Entonces, por lo tanto, Rusia tenía que aceptar las condiciones del oeste, vamos a llamarle así, y ser solidario y colaborador, tanto en los negocios como en la moral. Hasta que llega Putin, ¿no? Y ahora voy a leer un pasaje de Alexander Dugin, el ideólogo, ¿no? De Putin, ¿no? Sí. La persona que divide al mundo en dos civilizaciones. Que nadie más le pide el auto. Claro, sí, porque le pidió la hija al auto. Le pidió una bomba al auto y la hija le hicieron un atentado, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, es en ese mundo que él establece, ¿no? Que, bueno, existen las naciones del mar, la civilización del mar y la civilización de la tierra. Y Rusia, por su extensión, representa la civilización de la tierra, ese continente contra las armadas. Eso es Spigman. Y dice, también, es verdad, porque eso es Spigman. Va hacia el siglo XIX y recoge la teoría de los propios estadounidenses, ¿no? Y dice Alexander Dugin, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico, este periodo, el de Yeltsin, todo eso, cuando los rusos se volvieron blanditos, ¿no? Dice, se puede pensar como las inundaciones de la tierra, el establecimiento del control directo sobre el corazón de la tierra por el poder del mar. Este fue un tiempo de éxito sin precedentes para los atlantistas, le llama, ¿no? No solo rodearon a Rusia con un denso anillo de estados leales a la civilización del mar, sino que también penetraron muy profundamente en el país, habiendo extendido su red en la mayoría de importantes estructuras administrativas, políticas, económicas, de medios de comunicación, información e incluso militares corrompidas por los oligarcas o directamente infiltradas por los agentes atlantistas de influencia con la aprobación favorable de los reformistas demócratas en el poder. Y voy a la pregunta, ¿no? Fernando decía, este es un tema existencial para Putin. Si pensamos en Dugin, es un tema existencial. Ustedes que leen mucho de estos temas, ¿hasta dónde está dispuesto Putin a forzar, ¿no?, que el viejo buffer soviético sea recuperado? Estamos hablando de Ucrania, ustedes hablaron de los países bálticos. Del Khorasan. Exacto. O sea, ¿hasta dónde creen que Putin dice, bueno, voy a tomar esto y hasta acá llego y me quedo contento, pero estoy recuperando lo mío? Teoría de los juegos, ¿no? Lo que hablaba Ricardo. Dicho de otra forma, pero es la teoría de los juegos. Se plantean 3 escenarios y yo creo que el más probable es que Putin realmente negocie, porque es lo que más le sirve en definitiva a él. Y él quiere asegurar un legado, él no quiere ir por todo.
y destruir al planeta. Así que me afilio a esa teoría de que lo de él es la bomba táctica, en cualquier momento, porque también está debilitado. La bomba Claro, táctica, también está ¿qué supone la debilitada. bomba táctica? Supone... Mire, le voy a decir una cosa. Sí. Nosotros estamos acá todos felices, quietos, distendidos, y Europa está en alerta máxima porque vienen los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Claro. Y hay una amenaza gigante de nivel 1 para atacar. Ya han querido atacar. En Inglaterra desbarataron 2 atentados contra la Champions, por ejemplo. Y ahora se viene la Eurocopa. Después los Juegos Olímpicos. Y esos son eventos masivos en los que un ataque de estas características con una bomba táctica sería algo tremendo desde el punto de vista publicitario, propagandístico. Entonces, ese tipo de cosas que pasan en el mundo son las que hay que prestarles atención y decir, bueno, ¿dónde pueden hacer daño? Porque también el que está atrás de un ataque de estos puede ser no solamente Putin, puede ser Putin con sus aliados. Pero la bomba táctica, ¿qué impacto tiene? O sea, La bomba se le dice táctico cuando Sí, sí. el efecto es pequeño. es No, pequeño. yo sé, por eso mismo. Un efecto de Sería alcance. un cañón- estadio. No, Una a ver, más chica que la de una bala de Hiroshima. artillería, o sea, tu termo, un Sí. poquito más grande, que tiene un efecto de 5 kilómetros. Está bien. Ya está. Bueno, eso. Pero- Eso lo veo como un escenario posible. Y también veo estos Juegos Olímpicos y Eurocopa como un escenario posible de un escalamiento de... En 5 kilómetros le tirás una bomba táctica Por y se favor. pudre todo. Claro, a ver, discrepo Tremendo. con él. Vamos al debate. No creo que tienen una bomba, es verdad. con que- No que- creo que que tienen una bomba atómica en Europa por la Eurocopa, pero sí Claro. pienso que puede haber algún atentado mayor. Ajá. Ahora, como medida de aviso. Estábamos hablando de esto, ¿no? Medidas de Rusia. de Rusia por De parte de Rusia. todo ese bloque que se está formando. Sí. Que no está solo Rusia, aclaremos. Pero decir que Rusia habilita el juego del terrorismo, porque ahora le pasó a ellos, ¿no? Ahora les pasó, claro. Y ellos lo tienen, digamos, como una doctrina también. Cuando hablamos de guerras híbridas y demás, o de los primeros híbridos que hubieron fueron los chechenos cuando empezaron a atentar contra el gobierno central. Pero, a ver, yo acompaño a Fernando al principio. Si vos tenés una persona que no tiene desarrollado el instinto de supervivencia, alejate. Obviamente Putin lo tiene desarrollado y va a intentar mantenerse en el cargo, pero sin mostrar la debilidad que mostraron otros. La biología lo va a alcanzar en algún momento. Claro. Entonces, el mensaje tiene que ser, me mantengo firme, mantengo mis intenciones, pero tengo un flanco negociador. Lo del arma táctica, yo lo vería como algo muy desesperado, pero muy desesperado en terreno militar y en lugar descampado. Porque, como bien dijo Fernando, el arma es un mensaje. Donde vos decidís que explote esa arma, es el texto del mensaje. O es alerta, o es que quiero ocasionar un daño tal que te va a obligar a responder de tal manera y yo te voy a obligar a responder Claro. de esa. Una cosa es que explote en Kiev, otra cosa es que explote en un país de la OTAN. Claro, Una cosa es que, claro, explote, claro. explote en el medio del Donbass en el campo. Por ejemplo, también. Porque, a ver, las armas atómicas, básicamente, y las tácticas también, fueron diseñadas para Guerra Fría ante grandes concentración de tropas. Eso hoy no pasa. No pasa. Porque vos en 1 kilómetro cuadrado, si tenés 5 soldados y un tanque es mucho. Claro. Por la dinámica que se está dando del conflicto. Rusia tiene que seguir y se va a seguir manteniendo. El gran problema que vos tenés es quién viene después de Putin. Si viene un negociador, y como yo la otra vez hablaba con un español que sacó un libro sobre el tema de los mercenarios, y le decía, pero Paco, escúchame, desde que empezó la guerra de Ucrania, ningún dirigente político le dijo, te apoyamos para ganar la guerra. Busquen. Les dijeron, los apoyamos para defenderse. Entonces, en mi lógica de haber leído, para mí la guerra esta es de largo plazo Sí. para el desgaste de Rusia sin que desaparezca. Eso es una guerra de estilo. A Rusia le sirve el largo plazo. ¿Por qué? Porque las democracias, las poblaciones se agotan de estar en guerra y cambian a los Claro, dirigentes. sobre todo los recursos, ¿no? No dejar de poner guita. No pienso en Estados Unidos. No. Que es el que le Pero, inyecta Juanchi, plata a Ucrania. En un Ya momento. está, basta este conflicto. Le dice, sí, negociado. basta, ya está. Juanchi, Olvidate. 60.000 millones de dólares que apoya la Unión Europea a Ucrania representa el 0,5% del PBI de todos los países involucrados.
más el 0,5 que da Estados Unidos, es el 1 europeo. Entonces, vos me estás dando el 0,5, no te importa la guerra. Lo que Ucrania, en recursos humanos, tiene la posibilidad de durar hasta 9 años. Parecido a lo de Irán-Irak, que Está bien, en recursos humanos. Bueno, me quedo con la duda del escenario ese que plantearon, que si después Putin viene putón, va a ser un desastre esto. ¿No? No, lo importante Llamen es que- al carnaval. A ya. ver, pero lo importante de acá es que... Si viene Putin, va a Putin estar- es más negociador. Más negociador. Sí, Pero sí. Juanchi, lo importante de esto es que salió un asado. Si al 31 de Sí. diciembre de este año no hay bomba táctica, yo como asado. ¿Y en territorio europeo? Territorio europeo, sí. Territorio europeo. No, Perfecto. Ahí no se tienen el olviden. titular. Y la otra, y el titular es que el que va a apretar. La gente no va a querer viajar a Europa después de esto. El botón va a ser coreano. También. Ese es el otro. Sí. Nos quedó lo de Taiwán pendiente. Fernando Bacotti y Ricardo Barbosa Sáenz, gracias por estos minutos. No, por favor, Gracias gracias. a ustedes. Esperemos haber sido útiles. Sí. Gracias a ustedes, un placer Gracias. estar acá, conocerlos. Es fácil desviarse.